Que el planeta entero está a punto de ser destruido. Bueno, esto es... Ya saben, algo que hacemos aquí. Intentamos suavizar las malas noticias. Exacto, así entra mejor el jarabe. Hasta no hace mucho tiempo, según nos dijeron en las noticias, existía un porcentaje de impacto de un asteroide con nuestro planeta, aunque fuera mínimo. Ahora, según las últimas noticias, es nulo. Lo que era, ya no es. Si quieres sondear a la población y observar cómo reacciona, es una buena estrategia. Así que vamos a confirmar, de una vez por todas, que efectivamente hay un enorme cometa que viene hacia la Tierra. Si no quieres alarmar a la población, hasta el último momento no dirás que el porcentaje de colisión del asteroide es elevado. No es que vaya a pasar potencialmente. Es que realmente va a pasar. Exacto, en un 99,78% para ser exacto. A los científicos nunca les gusta decir un 100%. Si dijeran en las noticias, con cierta antelación, que con total seguridad un asteroide iba a impactar en el planeta, O un impacto en la Tierra dentro de 6 meses y 14 días. podríamos actuar del modo siguiente, acumulando agua, alimento y baterías para poder utilizar con linternas, por ejemplo, además de buscar un refugio lo más seguro posible, etc. Con mayor poder adquisitivo sería más fácil disponer de un búnker acondicionado con todos esos elementos. Pero una vez hubiéramos conseguido todos esos bienes materiales para tratar de garantizar nuestra supervivencia, ¿qué haríamos con el tiempo restante mientras esperamos a que llegue el asteroide? ¿Qué nos importan todos esos billones de dólares si todos vamos a morir por el impacto que nos espera? Según nuestro grupo, es decir, según formemos parte de las fuerzas del bien o de las fuerzas del mal, actuaríamos de un modo u otro. Si formamos parte de las fuerzas del bien, podríamos gastar todo el dinero que tenemos en el banco y disfrutar del tiempo que nos queda. Aprovecharíamos para decirle a algunas personas lo que verdaderamente pensamos de ellas o aprovecharíamos para despedirnos. ¡Tú vas a morir! ¡Tú vas a morir! ¡Tú! Habría casos de personas que no podrían aguantar la presión y acabarían voluntariamente con su vida. Les deseo un fin de los tiempos muy agradable. Aquellos que formaran parte de las fuerzas del mal ante la noticia del impacto seguro del meteorito en la Tierra podrían actuar de este otro modo. Tratarían de robar y saquear todo lo que pudieran, se organizarían para imponer la ley del más fuerte cuando fuera posible, o cuando reinase el caos, sacando a sus amigos de las cárceles para sumar fuerzas. No nos pongamos dramáticos. Son todos unos corruptos. Este planteamiento hipotético nos puede hacer pensar que en caso de urgente necesidad, emergencia o caos, nuestra desunión actual, o la separación o disgregación de las fuerzas del bien, impediría equilibrar la balanza hacia el lado positivo, y de ese modo las fuerzas del mal tendrían el escenario ideal para obtener la victoria, aprovechándose de esa separación que reina entre nosotros en el presente. Hay 3 clases de ciudadanos americanos. Estáis vosotros, la clase obrera, nosotros, los ricos guays, y luego ellos. Por tanto, ¿qué se busca al lanzar una noticia de estas características a través de los medios oficiales, aquellos en los que todavía cree la mayoría de la población? ¿Qué efecto se busca en la gente a la que se le dice que un asteroide se aproxima al planeta? ¿Quieren que saquemos el dinero del banco y que se movilice la economía? ¿Quieren que sigamos teniendo siempre miedo? Inventaron esta amenaza del cometa para que el gobierno pueda confiscar nuestra libertad y nuestras armas. #no tengas miedo. Increíble. Otro efecto que puede tener una noticia de este tipo es conseguir la apatía del ciudadano. No lo entiendo, no hay reacción, no hay ninguna en absoluto. ¿Por qué la gente no está aterrorizada? Oye, ¿Qué hay tenemos que decir? científicos. ¿Qué tenemos que hacer? Si se procede de este modo, te digo que se acerca un asteroide y te asustas. Luego te digo que ya no viene y te relajas. Luego te digo que sí viene, pero que podría no caer en la Tierra y luego te lo vuelvo a negar. Finalmente, cuando llegue la noticia definitiva de que el asteroide sí va a impactar en la Tierra con total seguridad, ya reaccionarás de aquella con algo de apatía. Asumirás la noticia con algo más de tranquilidad. Y el 23% cree que el cometa no existe y la cifra ha aumentado mucho. ¿Cómo sabemos siquiera que existe un cometa? Estos datos están demostrados y han sido revisados por cientos de científicos de renombre internacional. El modus operandi es similar a cuando se repite en la fábula del lobo y las ovejas varias veces que viene el lobo, y siempre es mentira, hasta que un día se dice que sí que viene, porque es verdad, pero ya nadie se lo cree, y el lobo se come a las ovejas. Ojalá pudiera compartir información. Somos personas como ustedes, merecemos saber la verdad. Tienen razón. Los cabrones nos han mentido.